La diferencia entre las memorias y las películas es que las películas siempre son falsas, son solo una secuencia de escenas. Los recuerdos a veces mezclan verdad y a veces mezclan mentiras, y los vemos desvanecerse y reaparecer frente a nuestros ojos. Esa es una cita de la película de hoy, llamada Largo viaje hacia la noche, y es probablemente la experiencia más maravillosa que he tenido viendo una película. No sé ni cómo empezar. Estoy plenamente conmovido. Esta película yo ya la había visto, la vi harán ya tal vez 6 años que la vi. En ese momento yo era un hombre mucho más joven, mucho más iluso. Tenía una noción de que hay cine de arte, de que hay una especie de creación cinematográfica que se eleva por todas las otras, que representa verdades ocultas que nadie más ha hablado y que es para pocos alcanzar esa clase de conocimiento, ¿no? Y si tienes el privilegio o el honor de poder ver una obra, entre comillas, de arte, quiere decir que eres una especie de ser que ha vislumbrado más allá de la cueva. Hoy, con más experiencia, más viejo, em, yo no sé qué es el cine de arte, yo no sé si existe una cosa así. Sé que existen diferentes experiencias en este medio, sé que hay múltiples maneras de contar una historia, hay múltiples sensaciones que puedes tener, percibir a la hora de ver una película. Y también creo que hay otras sensaciones que normalmente no percibimos dentro de una película, sino en otra clase de cosas. Tal vez en un sueño, tal vez en el beso de un amante, tal vez en un poema. Yo no sé si esta película es cine de arte. Yo solo sé que esta película se siente muy parecido a eso. Se siente muy parecido a una sábana cálida en pleno invierno, se siente muy parecido al goteo de la lluvia en estos días. Se siente muy parecido a sentir la respiración de la persona a la que amas, a rozar tu mejilla. Creo que es Gambi. Nos presenta con eso, una especie de poema, una especie de experiencia sensorial. Si tú ves cualquier reseña de Largo viaje hacia la noche, vas a leer probablemente dos mitades. La mitad que habla sobre recuerdos, sobre memoria, sobre lo que nos aferramos al pasado, sobre los sueños, y la otra mitad sobre un despliegue técnico impresionante en la segunda mitad de la película, en una sola toma que dura 1 hora. Todo eso es verdad. Todo eso contiene cuando menos un poco de verdad. Creo que nunca va a ser una experiencia completa el que yo pueda describir o lo que puedas leer en cualquier otro lado si no vives una película así. Ahora, tampoco voy a, ¿no? a desbordarme en romanticismos y en melodramas, porque la película ya hace bastante de eso. Está claro que no es la primera vez si llevas bastante tiempo como yo viendo películas que aparece una obra así, una obra sobre los sueños o sobre conceptos más abstractos, quizás a lo mejor un poco de cine experimental, de cine de sensaciones o emociones más allá de una sola narrativa. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a eso, al, a la historia contada de principio a fin, en la que la tensión, el conflicto es lo que nos mantiene enganchados y en algún momento todo eso tendrá una resolución. Y normalmente esperamos que el principio, que la tensión y que el final se hable en el mismo idioma, se cuente en el mismo lenguaje, se exprese de las mismas maneras. Pero si tú piensas en el sueño que tuviste esta noche, probablemente no empezó de la manera en la que terminó y probablemente no lo expresaste de la manera en la que lo soñaste. Largo viaje hacia la noche nos lleva hacia la memoria, sí, de un hombre.
especialmente el recuerdo difuso que tienes sobre una pareja, un amante de hace 20 años, bajo la excusa de buscar venganza por la muerte de su amigo. Él encuentra a la novia del ejecutante, con quien de pronto desarrolla una relación envuelta en misterio, envuelta en secretos y en meramente pasiones, en una casa que gotea y que probablemente gira cuando cantas el hechizo. A lo largo del recorrido, 20 años después, cuando está tratando de acomodar el rompecabezas de su memoria, va recordando un poco más sobre lo que pasó con esta amante, su identidad misteriosa, el nombre que puede o no ser real, y quizás parte de estas piezas de rompecabezas a lo mejor no eran parte del rompecabezas original. A final de cuentas, la memoria también tiende a engañarse, tiende a crear, tiende a añorar tanto algo que hay veces que nos imaginamos cosas que no sucedieron o no sucedieron como las recordamos. La primera mitad de esta película creo que es una especie de drama noir, de película extremadamente romántica, que en mi muy humilde opinión, y a lo mejor es una burrada lo que voy a decir, pero creo que debería de ocupar un lugar cultural muy parecido al que tiene In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Gambi no huye de sus influencias. Está claro que In the Mood for Love también es un gran referente de esta película. Y creo que no está mal. Esta película, si tiende a hacer mucho, son varios emplazamientos, varios encuadres dentro de una misma toma. Lo que nos lleva, ¿no?, a diferentes composiciones que harán referencia a alguna otra película o alguna otra pieza de arte. Creo que de esa misma manera también funciona nuestra memoria de cierto modo. Hay veces que acomodamos a las personas de la manera en la que nos parece más estéticamente agradable y probablemente eso sea la referencia que tomamos de algún otro lado. Esta película me hace sentir somnoliento. Y no en un mal sentido, no quiero decir que sea una experiencia aburrida, aunque definitivamente no es para todo el mundo, sino siento que me acurruca, siento que me arrulla, siento que me cuenta un bellísimo poema sobre la casa de los amantes que gira cuando cuentan el hechizo, sobre el pomelo que libera, sobre las manzanas de la amargura, sobre gatos salvajes dentro de cuevas. Creo que es importante y por eso me he rehusado tal vez a describir plenamente como en las otras reseñas, ¿no? Cómo ha sido esta película, cómo es, cuál es la anécdota que nos cuenta. Porque claro que la anécdota es importante, está ahí. Es un hombre tratando de reconstruir el pasado en una ciudad que se está cayendo a pedazos, en la que cada edificio gotea o se resquebraja o está a punto de ser demolido, en la que de pronto hay un pasillo más largo y hay otra habitación, aun cuando no creíamos que lo hubiera, en el que damos vueltas y vueltas tratando de llegar al pasado y no sabemos exactamente por qué. Es más un hombre que de pronto encontró una fotografía y vino a la mente algo, una emoción, una sensación, un destello que simplemente lo empuja a seguir buscando, a tratar de dar orden y sentido a lo que recordamos. Y es muy probable de que no lo tenga. A lo mejor si piensas en el pasado, si piensas en las anécdotas que has vivido con tus amigos o con parejas o explorando este misterio de la vida, probablemente encuentres momentos que tienen un principio, una tensión y un desenlace y que todo eso tenga como cierta coherencia. Es muy probable de que sí sea, pero el camino entre una anécdota y otra, entre un recuerdo y otro, probablemente esté en otro idioma, esté utilizando otro lenguaje. Tu cerebro lo interpretará de una manera completamente diferente y lo que es más, quizás es más importante cómo lo sientas que cómo lo recuerdes. No lo sé, me desbordo en romanticismo porque es una película profundamente romántica. Es una película ensoñadora, es una película en la que nos cuestionamos a nosotros mismos si estamos soñando o estamos viendo
algo en realidad. Y esa siempre va a ser su mayor tragedia, que siempre va a ser una mentira. Al final de cuentas, las películas son solo secuencias de escenas, una tras otra. Lo bello de nuestros recuerdos es que hay algunos que son verdad y otros que son mentira, y los vemos aparecer y desaparecer frente a nuestros ojos. Es un 10, es un 10. Yo sé, es un segmento sumamente romántico lo que acabo de decir. Es un 10, creo que es una obra maestra. No, no hay más. Insisto, yo la vi cuando era joven, impresionable, y sí dejó una marca muy fuerte en mí. Hoy puedo leer, insisto, sus referencias, sus símiles. Puedo ver llamados hacia Tarkovsky y El Espejo. Puedo ver llamados, insisto, a Wong Kar-wai. A lo mejor tendrá un poco de David Lynch por ahí. Y no creo que eso inevitable, o sea, no creo que eso demerite la experiencia. Eso sí, si estás esperando una película que te cuente una historia concreta, creo que el discurso te acaba de dejar en claro que no. Y a lo mejor ese es como su mayor bache, mm, su mayor gotera. Es un poco, no diría que es confusa ni compleja. Sí salta mucho en la temporalidad. em, sí vamos a ver constantes poéticas, rimas a lo largo de la cinta. Cosas como los pomelos, como las manzanas, como las minas, como la habitación que gira, como los amantes, como el hechizo, como el libro verde. Hay cosas que van y vienen, como el color, que a lo mejor representarán algo, representarán un estado de ánimo, representarán la cercanía de los personajes, pero probablemente no, o no lo sabemos realmente. Y creo que la belleza de eso es sentirlo. Y después lo pensarás. Creo que en esta clase de películas siempre va a ser más importante la experiencia estética. Hay gente que tiende a separar forma y fondo, diciendo que la manera en la que se estetiza o se presenta cierto contenido es una cosa y luego el contenido en sí es otra. Es decir, si yo les estoy hablando sobre Largo viaje hacia la noche, el hecho de que tenga una luz verde, que haya puesto la iluminación de tal manera, de que me haya acomodado la chaqueta, eso es solo una experiencia estética que podrá complementar el discurso, pero no es más importante que el discurso. Y a mí me cuesta mucho tratar de separar forma y fondo y decir que son dos cosas diferentes, tratar de decir que la sustancia y el estilo no son uno mismo y de que no son parte de la experiencia estética de ver arte, de confrontarte frente a una pieza, llámese como se llame, llámese un poema, llámese una pintura, llámese una película, siempre vamos a poder hacer una distinción técnica y hablar sobre los trazos o los colores o la ejecución. Y luego vamos a tratar de darle un sentido al porqué de los colores o los trazos o la ejecución a favor de una narrativa o a favor de un significado, como si fuesen decoraciones, como si el fondant no fuera parte del pastel y como si no fuese igual de rico comer un poco de crema de chantilly, aunque no sea el postre en sí. Y a lo mejor el postre es tan pequeño o a lo mejor no hay un postre y solo es crema de chantilly y creo que eso también es bastante válido. Creo que nunca debemos menospreciar la decoración, la estetización, la presentación, la estética, el estilo, como le quieras llamar, la forma, porque inevitablemente eso también te va a dejar fondo, un fondo que a lo mejor es menos conciso, pero que no deja de ser importante, no deja de ser una experiencia que estás viviendo y que tienes que sentir.
el misterio de la vida no es un problema a resolver, sino un una ola que tenemos que montar y seguirla hasta donde nos lleve y vivir cada día con esa sensibilidad para percibir todo lo que esto te arroje. Por eso a lo mejor no hablo mal de las películas o no las critico, las como que las desmenuzo tan a fondo y siempre me dejo, siempre hablo más como que de lo que me gustó que de lo que no, porque siempre va a ser más importante el cómo te sientas, lo que te hace sentir una obra que cualquier desglose técnico, porque en mi opinión, porque creo que aunque es importante entender cómo se crea algo y creo que hay un lugar para analizar la manera en la que se construyen las escuelas estilísticas o estéticas, creo que estaríamos errados si nos quedamos con esa segunda mitad analizando qué es una sola toma, un solo tiro, y estaríamos echando a perder toda la bellísima poesía visual y narrativa que nos presenta esa secuencia de ensueño. Es una gran película. Es una bellísima película. Es una película que cautiva, que te arrulla, que debes de tenerle un poquito de paciencia y también dejarte llevar por el viaje y sentirla. Eso es todo.